Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Hoy, 30 de junio, continuamos con estudios bíblicos. Hoy, nuestro hermano Roberto Miranda, continuamos con este estudio especial acerca de la oración. Hermanito Roberto Miranda. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Como debe de ser, siempre le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por el amor que tienen, la fe que tienen y la esperanza que tienen. Tal como lo vimos en Primera y Segunda Tesalonicenses, en la oración de Pablo. Empezamos esta sesión corta con una oración de Jesús como ejemplo de oración, no la oración del Padre Nuestro que todo el mundo sabemos, sino la oración que él hizo antes de ser crucificado, en Juan capítulo 17, cuando él estaba con sus discípulos y él siempre hablaba con nuestro Dios. Y veíamos aquí la intención y la razón de poder y tener que orar y tener el privilegio de orar. Y vimos en principio que es una relación establecida entre nosotros, entre nuestro Padre y nosotros, entre nuestro Padre y el Señor Jesús, entre nuestro Padre, el Espíritu Santo y nosotros. Y vemos que hay una intención específica y cuando entendemos nuestra posición con relación al Padre, nos damos cuenta de cómo debe de ser la oración que hacemos. Nos dimos cuenta en Juan 17 de que no es una oración específicamente solicitando cualquier cosa, sino más bien es para establecer una relación entre Dios y yo y medirme a mí mismo en la forma en que yo he estado haciendo las cosas, porque este es el ejemplo que Jesús dio. En el capítulo 17 de Juan leímos primeramente que cuando se comunica a Dios, Jesús con su Padre, que lo hace por ejemplo, porque es el mismo, le dice, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado, es un momento muy crucial en su vida. Y lo que está diciendo aquí es exactamente lo que es el plan. Entonces, está diciendo, esta es la voluntad tuya y que se haga. Y se glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y otra vez estamos viendo la razón de por qué hay que orar, por qué es necesario orar, para que se cumpla la voluntad, que se cumpla el plan eterno de Dios. Y cuando nos damos cuenta de eso, es muy diferente andar pidiendo y diciendo Dios no me contesta. Porque tengo yo que pedirle a Dios, porque Él es Dios, no es otra cosa, es que su plan eterno se logre, se logre. ¿Verdad? Y entonces eso es. Y luego nos muestra la meta, la esperanza, dice el versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Fíjate qué meta tan maravillosa. Esa es la vida eterna, la que tú me diste autoridad para que se los dé a ellos. Y es cómo va a ser que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, quien has enviado. Y para que sea eso, ¿qué es lo que yo debo de andar haciendo? Glorificándole al Padre aquí en la tierra. La gloria es para Dios, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios. No para mí, no para mí, no para mí, para Dios. ¿Verdad? Y dice ahí claramente el versículo 6, ¿cómo lo que es? He manifestado tu nombre a todos los que me diste. Eso es la base primordial. Y luego, entonces, la segunda parte de la oración de Jesús a su Padre es intercesión. Es intercesión por nosotros. Pide por sus discípulos y pide aquellos que van a escuchar a sus discípulos. Pero ¿cuál es el deseo de ellos? ¿Que no les duela? No. ¿Que no sufran? Tampoco. ¿Cuál es el deseo para ellos? Que sean uno en mí, uno en ti, así como tú y yo somos uno, dice el Padre con el Hijo. Fíjate bien lo que está pidiendo. Está buscando la unidad, la comunión perfecta del Padre con el Hijo. Vendré, ¿verdad? Si ustedes guardan los mandamientos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada con vosotros. Esa es la promesa. Dios quiere estar con nosotros.
Y eso ya se los ha estado diciendo en estos últimos momentos, pero ahora lo está pidiéndole a Dios, ¿no? Y dice claramente, la gloria que tú me diste, versículo 22, les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Ahora, eso es lo que vimos la primera lección. La segunda lección nos fuimos a primera y segunda Tesalonicenses para ver las oraciones de Pablo ahí y nos dimos cuenta que no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia porque el apóstol Pablo, en un sentido, da gracias al Padre por la hermandad, por cada uno de nosotros. Y da gracias al Padre, que es una demostración de amor hacia nosotros. Da gracias en el versículo 3 del capítulo 1 y de primera y en el versículo 3 del capítulo 1 del segunda. Pero en primera Tesalonicenses nos damos cuenta que la meta de él, la meta del apóstol, la meta de cada cristiano, está basada en el versículo 3, ¿verdad? Y requiere trabajo, el trabajo de la fe, la obra, el trabajo del amor y la constancia de la esperanza. ¿Esperanza en qué? Fíjate bien. Esperanza en qué, aquí lo dice. El versículo 3 del capítulo 1 de Primera Tesalonicenses dice, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál es esa esperanza? El capítulo 2 nos lo explica, ¿no? En el último versículo. Dice el versículo 19, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Y luego aquí lo dice claramente, no lo son ustedes o vosotros en su venida, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Entonces estamos hablando de vernos juntos como estamos ahorita, pero en frente de Jesucristo por una eternidad. Esa es la meta a lograr. Ese es el trabajo por el cual yo estoy haciendo las cosas y es lo que estamos viendo que está haciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que esa es la oración primordial de primera y segunda Tesalonicenses, vemos por qué entonces Pablo se preocupa y manda y pide y busca y ora porque esas gentes sigan creciendo en esa misma forma y les da instrucciones de cómo hacerlo. La segunda oración ahí en primera de Timoteo está en el mismo capítulo 2, en el versículo 13, y fíjense qué bonito es. En vez de andar dando gracias por otras cosas, fíjate lo que dice, le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios. Y de en Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, lo aceptaron, lo recibieron, no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. ¿Ves? Y qué maravilloso es eso, qué oración tan maravillosa, porque es algo específico. Nosotros lo que queremos es que aquellos a quienes estamos hablando reciban, entiendan la palabra de Dios. ¿Verdad? La palabra de Dios. En Esdras, perdón, en Nehemías, en el capítulo 8, Esdras leía la palabra de Dios y los sacerdotes le ponían sentido para que la gente entendiera. ¿Verdad? Cuando el eunuco estaba leyendo el profeta Isaías y no entendía lo que leía, Felipe le explicó, predicándole el evangelio, y entendió, porque cuando llegaron a cierta agua, el eunuco le preguntó a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Había entendido, sabía lo que tenía que hacer. Fíjate qué maravilloso es el asunto. Entonces aquí tenemos la oración agradeciendo por los hermanos. Otra vez fijando la meta y luego agradeciendo la forma en que esta gente ha recibido la palabra de Dios. Porque eso es una cosa tremenda. Fíjate lo que pasó, a pesar de que la recibieron entre gran tribulación, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el capítulo 1, versículo 6 de Tesalonicenses. Entonces hay otras oraciones más maravillosas, muy poderosas,
En el capítulo 3, versículo 11, fíjate bien cómo está dirigida la oración. ¿Para qué se ora? Para esto es lo que debemos de orar unos por otros. Ahora pues que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a ustedes, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y con todos, como también nosotros lo hacemos con ustedes, a fin de que afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Vamos a pensar, qué maravilloso es la oración y dónde está centrada, qué es lo que está centrado. ¿Ah? Recuerdo lo que dice Santiago: pedís y no recibís, ¿verdad? Porque pedís mal. Pero aquí estamos viendo los ejemplos de primera y segunda Tesalonicenses. Eso en forma de resumen. Y tenemos una cantidad tremenda de oraciones, ¿verdad? Yo tenía ganas de analizar algunas de las oraciones del Antiguo Testamento. Casi todo el libro de Salmos son oraciones, en realidad. Pero vamos a seguir buscando lo que es tan importante y seguir con el pensamiento. Ya vimos la forma en que Jesús se dirige al Padre y por qué, cuál es la meta, cuál es lo que quiere lograr y qué es lo que necesita pensar por los demás y por uno mismo, ¿verdad? Ya sabemos que Jesús, cuando está en el huerto de Getsemaní, él le dice a Dios que pase de mí esta copa, pero otra vez, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y la voluntad la hace, ¿no? Ahora, vamos a ver, seguir viendo el ejemplo de Pablo en el libro de los Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1. Vamos a leer un poquito ahí, ¿verdad? Empieza el libro después de las salutaciones, ¿verdad? En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y sigue, o sea, esos primeros 14 versículos definen claramente cuál es el trabajo que Dios ha hecho y por qué nos ha creado y cuál es nuestra meta y cuál es nuestro gol, a dónde queremos llegar, cuál es la finalidad de nuestro destino, cuál es la esperanza que tenemos que tener, cuál es la vocación que debemos de practicar, para qué estamos aquí en este mundo. ¿Ok? Ahora, una vez que nos dice eso, nos define lo que es verdaderamente un cristiano, ¿verdad? Y nos dice ahí en el versículo 14, sí, dice: el que nos ha dado como garantía de nuestra herencia el Espíritu Santo, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ahí vamos a llegar a la posesión adquirida de Dios. ¿Cuál es la posesión? Nosotros. Nos redimió, nos compró. Él nos compró y entonces queremos. Ahora, ¿qué es lo que va a orar el apóstol Pablo? Vamos a leer el capítulo 1, del 15 al 22, al 23. Alguien me hace el favor. Efesios 1, del 15 al 23. Le ayudo, hermanito. Buenas tardes. Adelante. Desde el 3, hermanito. Del 15 al 22, capítulo 1 de Efesios. Ya, hermanito. La palabra de Dios nos dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en él
conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según Operación. según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitado, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Gracias, hermanito. Espero me han escuchado. Mi internet está maluco. Dios les bendiga. Amén. Me escuchó muy bien. Bien, entonces ahí al finalidad el 23 también dice, después de decir que le dio sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora, fíjense otra vez en la oración, los elementos básicos de la oración siguen siendo los mismos. Agradecimiento por la fe, agradecimiento por el amor entre ellos y agradecimiento por la esperanza. ¿Cuál es la finalidad? ¿Se fijaron? Por esta razón, versículo 15, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, me gusta que en Tesalonicenses dice de la obra de la fe, ¿no? Porque la fe no es nada más creer, es obrar. La fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo eso, la obra de la fe, y no solamente eso, y de su amor por todos los santos. Y otra vez vemos el mismo asunto, el trabajo del amor. ¿Cómo había mostrado su amor el Señor Jesús antes de salir, antes de ir a la cruz? Lavándole los pies a los discípulos. Porque después de haberlo hecho, les dijo, es un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 35, Juan 13, ¿verdad? Y luego dice, no ceso de dar gracias por ustedes, versículo 16, otra vez mostrando el amor hacia ellos y dándole gracias a Dios por ellos. ¿Recuerdas que Jesús también le dijo a su Padre, te doy gracias a los que me diste para que yo les diera a ellos vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te glorifiquen a ti. Yo te he glorificado en la tierra, yo he terminado la obra que tengo por hacer. ¿Cómo glorificamos a Dios? No diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorificamos a Dios obedeciéndole. La obra de la fe es una obra de obediencia. Los tesalonicenses habían mostrado su fe, no solamente estudiando y recibiendo la palabra tal como es, sino también exponiéndola a otros, desparramándola hacia los demás. Habían salido de su provincia, de donde ellos eran, de Macedonia, y habían ido hasta las regiones de Acaya, predicando el Evangelio. Es una maravilla. Qué manera, qué tremenda obra de fe es lo que se está viendo, ¿verdad? Entonces, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Y aquí está la petición, versículo 17. Fíjate qué interesante es la petición, ¿verdad? En Tesalonicenses es un agradecimiento porque ellos ya entendieron la palabra, ¿no? Que recibieron la palabra tal y como se las ha dado, que es la palabra de Dios. Tuvieron distinguir entre la enseñanza del hombre y la enseñanza de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Recibir tomar lo bueno, escoger lo bueno. Habían sabido escoger.
Igual que los bereos, ¿se acuerdan? Los bereos eran más nobles que los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. ¿Ok? Entonces aquí estamos. Pido al Dios nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que les dé, fíjate bien, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿No? En 2 Tesalonicenses 1:8, los que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio, sufrirán pena de eterna perdición. Así de importante es conocer a Dios y así de importante es obedecer el Evangelio. Entonces aquí, la primera parte de la oración del apóstol, después de dar gracias, es que se den cuenta, que reciban y tengan sabiduría, entendimiento en la palabra revelada, en el conocimiento de Él, y lleguen a conocer a Dios. Eso también me da a entender que yo cuando estoy predicando y enseñando, tengo que dar a conocer a Dios, porque eso es lo que dice Jesús con Juan. Yo te he glorificado aquí en la tierra. Siempre he hablado de ti. No permitan ser glorificados ustedes. Glorifiquen a Dios. Cualquier cosa buena que hacemos es para su honra y gloria. Si hacemos el mal, no podemos glorificar a Dios. No le echemos la culpa a Él, ¿verdad? El problema es de nosotros, pero en fin, entendiendo eso. Ahora, aquí está claramente. Versículo 18, mi oración, y es oración, y nos damos cuenta más claro que todo, es que los ojos de su corazón, o sea, el entendimiento, el corazón que está aquí arriba, ¿no? Sean iluminados, sean abiertos. No puedas decir, ya veo. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y tú dices, ya veo, ¿no? Con razón Juan le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ver es entender. Los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. Es lo que está diciendo. Es que los ojos de su corazón sean iluminados. ¿Verdad? No pensemos aquí que estamos recibiendo una revelación sensacional específicamente para nosotros de parte de Dios. No, no es eso para nada. Es simplemente entender lo que Dios quiere que entendamos. Aquí lo dice. ¿Para qué es esta iluminación? Este alumbramiento dice para que sepan, para que entiendan, para que conozcan que cuál es la esperanza de su llamamiento. Y empecemos ahí otra vez. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la esperanza? De estar en Cristo Jesús, en su presencia, todos juntos. No uno solo, sino todos juntos. No quiero irme solo, me quiero llevar a mi familia, me quiero llevar a mis papás, me quiero llevar a mis hijos, me quiero llevar a mis hermanos, me quiero llevar a mis hermanos de la iglesia, me quiero llevar a todos ustedes. Vámonos para el cielo todos, pero vámonos. ¿Verdad? Entonces, los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y, fíjate bien, tener la habilidad de valorar ese llamamiento, esa esperanza. Porque dice claramente aquí cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en sus santos. Recuerden, digo, 70 horas de Génesis en estos últimos días. En Génesis nos dimos cuenta claramente que Jacob y Esaú tuvieron un problema. ¿Cuál fue el problema de Esaú? Que no valorizó su herencia y la vendió por un plato de lentejas. No lo valorizó su herencia. Y Isaac se la dio a Jacob. No voluntariamente, pero se la pasó a Jacob. ¿No? La despreció, no valorizó, la despreció. Entonces, una de las partes de la oración es que nosotros oremos unos por otros porque valoricemos llegar al cielo. Que no sea nada más de la boca para afuera, sino que entendamos para que nosotros aspiremos, porque todavía somos carne.
Cuando se nos muere un ser querido, aunque sea cristiano y se haya portado bien toda su vida, empezamos a llorar y nos duele profundamente. Cuando es un amigo, un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia. Pero si entendemos que ese paso es una cosa sencilla, que para el Señor Dios, nuestro Padre, Él está feliz cuando una persona muere en Cristo. Eso está Salmo 116. Los si no saben, búsquenlo. Pero para Dios es cosa buenísima llevarse a uno de nosotros, llevarnos con Él, ¿verdad? Entonces, pido que sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Y el 19 se me hace fenomenal. Me dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza, supereminente, dice de la Reina Valera, grandeza de su poder? Pero no de su poder para hacer universos y para poner galaxias allá en el universo, no. En el poder hacia nosotros. Fíjate lo que dice. Extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Fíjate bien. Dios quiere, Pablo está pidiendo que nosotros nos demos cuenta de que ese poder, de ese maravilloso poder supereminente, grandísimo, de levantarnos de los muertos, de llevarnos a darnos una vida eterna, que la valoricemos realmente, que nos demos cuenta y cómo de grande es ese poder y que ese poder no está aquí para manifestarse en la luna, está para manifestarse en tú y yo. Es una oración. Es una oración que debemos de pedirnos unos por los demás. Porque cuando perdemos esa mentalidad, esa forma de ver la finalidad de nuestra existencia, hacia dónde vamos y lo que estamos buscando, nos deprimimos. ¿Para qué ando aquí en el mundo? La depresión no tiene que ver con mirarlos, cuáles son nuestras metas a lograr. No tiene que ver con eso. La depresión tiene con ver que estamos sin rumbo fijo, que no sabemos para dónde vamos. Pensamos que es fútil, es lo peor del asunto tener que sufrir toda esta vida que pasamos aquí y luego no hay nada. Entonces, esa es una oración, podemos orar unos por otros, para que nos demos cuenta realmente de lo que Dios está buscando para nosotros. Qué maravilla, ¿no? Porque uno pregunta, ¿por qué orar? Aquí está. Ora y pide entendimiento, pide que tu mente se dé cuenta hasta que llegues a, pídele a Dios. Hazme darme cuenta para que yo quiera ir ahí donde estén ustedes. ¿Sabes? Una vez que lo veo, quiero estar ahí. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Y otra vez, Dios es eficaz. Dios no trabaja con errores. Dios no trabaja con accidentes. Dios no trabaja con eso. Lo que hace Dios lo hace perfecto. Lo hace perfecto, no lo hace mal. Él sabe exactamente cómo hacerlo. Quiste es dejarlo operar, obrar en ti, en mí, para que nosotros podamos ser ejemplo, glorificándole a Él, porque es lo que Él quiere. Para eso nos puso en este mundo, para glorificarle a Él. Y aquí nos recuerda, fíjate lo que dice, aquí y allá no es la oración, aquí está explicando. Este poder, versículo 20, obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Pero no nada más hasta ahí. Una cosa es la resurrección de los muertos, nos dice, no, pues si le empujas al pecho a una persona que no está respirando, ahí va a volver a respirar. Pero esta resurrección de Cristo es para nunca morir jamás, para una vida eterna, en compañía de su Padre, en gloria. Porque dice aquí, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima
de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, por una eternidad. Y todo lo sometió bajo sus pies, él es el manda más, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y qué tremendo beneficio es ser parte de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Formamos la plenitud de Dios. Imagínate nada más cuando pertenecemos a esa iglesia, para valorizarla, y realmente esa oración que tiene aquí es tremenda, tremenda. ¿Okay? Hay una segunda parte de esta oración en el capítulo 3 que sigue, porque hay un interludio, porque está explicando aquí todo estos últimos dos versículos de acá y todo el capítulo 2 y parte del capítulo 3, toda esa explicación de todo lo que está pasando y cómo funciona para seguir después con la segunda parte. Pero antes de seguir a la segunda parte, vamos a parar un ratito, vamos a pedir que nos den comentarios, preguntas. Cualquier pregunta se las va a contestar Fidel, así que no hay problema. Amén, hermanito. Sí, bueno, le doy iba a decir algo. No, hermanito Víctor Hugo, por favor, hable usted primero. Gracias, hermanito Manuel, hermano Roberto. Se entiende, hermanito Roberto, ¿no? Que la oración, ¿qué es? Como tú decías, es espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de amor y humildad, ¿no? Y eso quiere, digamos, la oración en nosotros cuando nos dirigimos a nuestro Dios, ¿no? Porque es para darle gloria a Dios, no darnos gloria a nosotros, ¿no es cierto? Eso es totalmente entendible, ¿ya? Pero mi pregunta es, pues, sin ser polémica, ¿no? Pues solamente por duda nomás, ¿no es cierto? Y además aquí estamos diciendo que tanto hombres como mujeres tenemos que hacer esto, ¿no es cierto? Mucha sabiduría, mucho entendimiento. ¿Por qué cuando oramos en las congregaciones decimos, si está un varón, el varón tiene que orar, no la mujer? Si estamos diciendo que todos somos iguales, en oración digo, ¿no? ¿No? Y tenemos que tener esto, sabiduría, amor y humildad. Ah, ¿Se entendió, hermano Manuel? No mucho. Ya, repetiré, más concreto, ¿ya? Entonces, el hermano Roberto nos está explicando que la oración, que es una relación con Dios, demanda de nosotros que tengamos sabiduría, ¿no es cierto? Conocimiento, amor y humildad. Eso demanda, ¿no? En esa relación de oración. Ya, y lo que sí, mi pregunta es, mi duda es, si eso nos pide Dios, tanto hombre y mujer, ¿no es cierto? Porque cuando oramos en las congregaciones decimos, si está el varón, si hay un grupo de mujeres y está un varón, solamente el varón puede orar, no las mujeres. Es lo que he entendido. ¿O estoy mal, hermano Manuel? Sí, bueno, hay, hay que responder, bueno, con la palabra de Dios. Hay un orden de autoridad que ha puesto Dios y nos guiamos por ese orden, ¿no? Donde el hombre es cabeza de la mujer y en cuanto a la administración y la oración es lo que es el texto que se me vino a la mente referente a lo que estás hablando. Ahora, no sé si los otros hermanos tendrán otro texto en mente. Hermano Roberto Miranda, si quiere responder. bueno, no hay cosa más clara. No nos olvidemos que los ejemplos a seguir, ¿qué son? ¿Son masculinos o femeninos? Primero. Segundo, ¿hay ejemplo acaso en la Biblia de una mujer orando en frente de los hombres, dirigiendo una oración en público? No lo hay. No. Y tenemos Primera de claro, Corintios 11.
si empezamos en 1 Corintios 11 hasta el final del capítulo, de todo el libro, esos últimos 5 capítulos tienen que ver con la asamblea de la iglesia cuando se reúnen como iglesia. Y ahí claramente explica que si se hablan lenguas hay que ver quién interprete, si alguien profetiza que el otro calle, y luego dice que en el capítulo 14 que las mujeres callen en la congregación y se hagan todas las cosas en orden, ¿verdad? Y también en 1 Timoteo capítulo 2, no permito a la mujer enseñar al hombre o usurpar el derecho. Ahí hay que ver el contexto, no es solamente enseñar al varón, sino usurpar el derecho del varón, el derecho del varón, ¿verdad? Entonces, es sobre esa base que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, no es cuestión de que guarde silencio y no cante juntos. Cuando estamos cantando, cantamos todos juntos. Por eso hay cantos, ¿verdad? Porque hay gentes que dicen, no, la mujer debe de tener la boca cerrada y punto. No abrir su boca, no estamos hablando de dirigir, de presidir, de estar enfrente de la congregación para hacer algo. Haciéndolo en orden, tenemos esa situación. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, gracias, hermano Roberto. Ahí hay algo también que me han preguntado y es referente a si en una oración se ministra o no se ministra, o si una oración le quita el rol de privilegio al hombre o no. Y realmente todo lo que hagamos nosotros bajo nuestra dirección, aunque sea dirigiendo un canto como el encargado que está diciendo este canto se va a hacer y lo empieza a entonar y luego la iglesia lo sigue, eso significa que está liderizando. Entonces estamos hablando de que eso también se hace en las oraciones. Hermano Fidel García. Sí, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Sí, sí, ese es señal de autoridad. Lo que tú estás diciendo es correcto. Por supuesto, la oración también tiene un significado muy especial e íntimo con el Señor, porque no es que, o sea, esto en este caso específico, cuando haya un varón bautizado, un varón de la iglesia, la señal de autoridad es el varón. Pero si no hay varones, ora la mujer. Y por supuesto, esa relación íntima en la oración, cuando dice apártate y ora en tu aposento, eso es individual. Pero cuando hay este tipo de oraciones, por supuesto, donde hay un petitorio, es el hombre. Estando el hombre, es el hombre. No hay otra alternativa. ¿Ves? Y bueno, por supuesto, esto lo han transversado mucho, basándose en que es machista, en que la situación entonces la mujer es retórica, porque me dice que calle y ni siquiera voy a alabar a Dios. Eso es controversial porque se ha tomado mucho esta situación del machismo y se ha tomado mucho la situación de lo que el reto de la mujer, pero la mujer es vaso frágil, la mujer es ayudidonia, la mujer es una de los pilares fundamentales de la iglesia, pero cada quien tiene su rol. Eso es mi participación, ¿no? Gracias, hermanito. Me hiciste acordar también de ahí mismo Efesios capítulo 5, ese someteos unos a otros, claro. Y antes de darle la palabra a mi hermano Luis Alejandro, el comentario que quería hacer acerca del estudio de la oración, eh, cómo nosotros debemos de tomar en cuenta el tema de la sabiduría, porque si no tenemos sabiduría, todo el resto de las cosas que tomemos decisiones en nuestras vidas pueden ser totalmente en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si yo no tengo sabiduría para gobernar mi hogar, o no tengo sabiduría para desenvolverme en mi trabajo, o si no tengo sabiduría para saber ministrar mi propio templo, que es de Dios. Entonces viene como una consecuencia tras otra. O sea, si yo tengo sabiduría,
Dios va a empezar a revelar en mí su conocimiento. O sea, porque yo estoy pidiendo sabiduría, Él me está dando entendimiento de la palabra, se va a alumbrar ese entendimiento que hay en mí. Y ya cuando yo tengo ese entendimiento, ahí lo que viene, lo que yo llamaría, lo digo en una clase de matrimonio, enamorarme de mi Dios es conocerlo profundamente. Y ahí empieza el yo enamorarme de Él y tengo una esperanza y ya entiendo lo que Él me va a prometer. Es como el voto que hace el esposo a la esposa y el voto que hace la esposa al esposo. Es un voto que nos vamos a amar hasta que la muerte nos separe. Aquí estamos hablando que el voto que está haciendo con nosotros es dándonos una herencia, dándonos riqueza, dándonos morada, y entendemos que Él tiene todo ese poder y nos los ha dado también a nosotros. Es una maravilla eso. O sea, todo parte de la sabiduría. El principio de, de todo esto, o del temor a Dios, como dice el predicador, es el temor, es la sabiduría, ¿no? El principio de todo. Hermanito Luis Alejandro. Sí, buenas tardes. La pregunta pienso que es equivalente también, por ejemplo, ¿por qué cuando un hermano está orando y hay más hermanos, ora solamente un hermano? Entonces, como sabemos, Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y en Corintios, el apóstol Pablo critica a los corintios porque durante la cena no se esperaban, ¿no? Para compartir, para tener comunión, sino que cada uno se adelantaba. Entonces sería lo mismo, cuando un hermano está ministrando en la oración, los demás varones igual, simplemente pues ponemos nuestro corazón y nuestra mente a disposición de Dios por medio de la oración que está dirigiendo el hermano. Así que no solamente serían las hermanas las que en ese caso no están orando, ¿no? Sino que Dios lo ha establecido de una manera y en el orden de administración, pues siempre pues el varón está de primero, así lo ha establecido Dios. Amén, hermanito Luis. No sé si hay más comentarios. Hermanito Roberto Miranda. Seguimos entonces. Y si no hay más comentarios, no nos olvidemos que la oración no es porque los demás me oigan. La oración es entre yo y Dios. Esté donde esté, ¿verdad? No debo estar pensando a quién le estoy hablando. Le estoy hablando a Dios, hermano. Santificad a Cristo Jesús o santificad a Dios en vuestros corazones. Dice 1 Pedro 3:15. O sea, le estoy hablando a Dios. Dios me está escuchando. Dios inclina su oído a mí. Está bueno que los demás escuchen, pero no estoy buscando necesariamente la aprobación de ellos, estoy buscando la aprobación de Dios. ¿Ok? O sea, eso es lo que es orar. Orar es hablar con Dios, hablar con nuestro Padre. Qué maravilla que podemos hablar con Él. Y si supiéramos que Él está listo para escucharnos 24 horas y 7 días a la semana, en vez de un par de minutos cada día, más tiempo estaremos pasando haciendo esto, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vamos a seguir a la segunda parte de la oración, el capítulo 3, ¿verdad? Otra vez, ahora en el versículo 14. Vamos a leer del 14 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 21. Amén, hermano. Leo. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria y en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Para entender bien esta oración, era necesario que leíamos la primera parte de esta oración y me gustaría que leyéramos también el 3 del 10 hasta el 13. Y dice así, ¿no? De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Y quiero parar ahí otra vez. O sea, está hablando de la relación ahora de Dios con nosotros, ¿verdad? Dios habla a través de nosotros para que nosotros hablemos a los demás lo que Dios nos ha dicho a nosotros. ¿Ok? Y también podemos interceder de la otra manera. ¿Ok? Dice, voy a conocer por medio de la iglesia, fíjate bien, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y quiero parar ahí otra vez. O sea, no está hablando de principados y potestades aquí en el mundo. No está hablando de los gobiernos, de las naciones, de los países. Está hablando de que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, no solamente estamos hablando al ser humano que nos puede entender, sino también a los seres espirituales de bondad o de maldad. Esos seres espirituales son más bien el fruto del espíritu, el fruto de la carne. O sea, cuando yo hablo la palabra de Dios, eso ataca o aprueba claramente los valores de la, teológicos de la palabra de Dios, de lo que Dios nos está enseñando. O sea, la bondad y la verdad van directamente atacando la mentira, la maldad, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. No solamente estoy hablándole al hombre, sino estoy hablándole a sus valores. Estoy atacando los valores equivocados del hombre que no conoce la verdad. ¿Ok? Y dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, oiga, mira, aquí está el lado al revés, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¿Ok? Fíjate bien. O sea, tenemos acceso, podemos escuchar, podemos hablar, tenemos una relación hecha con Dios. Cuando somos bautizados, ¿de qué nos revestimos? De Cristo. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. Dios está ahí. Y aquí haré morada con vosotros. Si guardáis mis mandamientos. Si me amas, guardarás mis mandamientos. ¿Qué es la vida eterna? Glorificarle a Dios. Acabar la obra que te dio por delante. En fin, todas estas cosas están ocupándose aquí. Ese es el propósito de nuestro Señor, ¿verdad? Y tenemos el acceso. Ruego, por tanto, aquí está otra vez una oración, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Oigan bien, ¿cuál es la gloria de Dios? ¿En qué se puede glorificar Dios? En ustedes, en nosotros, en su iglesia. Esa es la manifestación gloriosa de Dios. Eso era en el Antiguo Testamento, cuando Dios pacientaba con el pueblo de Israel porque se portaba mal. Moisés intercedía y le decía, bueno, pero van a hablar mal de ti, van a decir que eres un Dios que no sabe hacer las cosas. Mejor perdónales y dales éxito. Fíjate nada más. O sea que por su fe, por su persona, por su gloria, trabajaba en nosotros. Qué paciente es nuestro Dios, tratando de trabajar con nosotros. ¿Ok? Entonces ya llegando al 14, dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas. Y doblo mis rodillas ya en sí, ya implica lo que estaba diciendo Víctor. Hay humildad en el asunto. Hay un trato diferente ante Dios. Y Dios no le importa si tus rodillas están dobladas o no, le importa si estás humilde ante Él. Reconoces su superioridad y tu inferioridad hacia Él. ¿Verdad? Doblo mis rodillas para llegar a sus pies, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Aquí hay un conjunto de la creación de Dios espiritual. Cuando tú dices eres de Cristo, cuando tú dices yo soy de Cristo, eso es muy diferente a todo lo demás. Yo soy hijo de Dios. Le ruego que Él, Dios, les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, las cuales ya vimos la oración del
en el capítulo 1, el ser fortalecidos con poder por su espíritu. ¿Dónde? ¿En el hombre exterior? No, señor, en el hombre interior. En el exterior, no necesariamente. En el interior. Nosotros somos muy buenos para pedir salud, para pedir que no nos duela, para pedir que nos quite este sufrimiento. Pero debemos de pedir que seamos purificados, que seamos santificados, que seamos perdonados, porque necesitamos ser santificados para ver la salvación del Señor. Y ese es el poder tremendo que Él tiene. Él nos puede quitar no solamente nuestras dolencias, sino nuestros pecados. Qué maravilla, ¿no? Isaías 53, podemos leer todo eso para respaldar, ¿verdad? De manera, versículo 17, que Cristo habite, oyen bien, habite por la fe en sus corazones. Habite, habite es estar ahí constantemente. Dejar que Cristo, cuando, cuando yo peco, hermanos, ¿ustedes creen que no le tengo que decir a Cristo, perdóname, salte de aquí porque estoy ocupado, me quiero ir a pecar? Claro, no puedo pecar estando Cristo en mí. No puedo. Si Cristo está viviendo en mí, ¿qué puedo hacer? Es como cuando tenemos visita, ¿verdad? Nuestro rol cambia. Cuando le visitaron sus papás a Alejandro, seguramente tuvo que cambiar de rol de jefe de la casa a hijo. Sí, tiene que ser, no hay otra, ¿verdad? Tiene que cambiar. Cuando hay gente, tienes que operar de forma diferente y aquí estás igual. Si Cristo está contigo, habitando en ti, ¿cómo vas a orar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Y Dios está pidiendo, bueno, Pablo está pidiendo que tú te concientices de eso. Que has recibido el Espíritu Santo, que Cristo está morando en ti. Y si estás dándote cuenta de eso, tu comportamiento debe ser totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Verdad? También ruego que arraigados y cimentados, me gustan las dos palabras, raíz y cimentación. Cimentados tiene que ir con cemento, o sea, piedra angular, así, agarrados que no te pueden mover, firmes, firmes, arraigados y cimentados. ¿En qué, hermano? Fíjate bien. Qué cosa tan maravillosa. En amor. Que no te salgas de ese amor. O sea, ¿y sabe lo que hace el amor, hermanos? El amor no juzga. El amor no juzga. Cuando ustedes conocen parejas, si es que ustedes mismos no tienen parejas con quienes se están peleando, y le preguntas a una pareja, ¿por qué estás teniendo problemas con tu pareja? ¿De quién va a hablar esa pareja? Va a hablar de ti, que es que yo soy muy incapaz de hacer cosas, te va a decir, no, es que la fulanita no, no cocina bien, no lava la ropa, no hace esto, no hace aquello. Mi marido siempre anda afuera, llega tarde, no trae dinero, se gasta el dinero en sus cosas y hace esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hermanos, estamos juzgando. Y cuando uno está arraigado y cimentado en amor, no hay juez. El juez es Dios solamente. Deja que Él juzgue. Tú fíjate lo que tú tienes que hacer para ser. ¿Por qué no ser como Dios, que nos amó tanto? Y cuando llegó la cruz, aquellos que lo estaban matando a Él, lo estaban crucificando, ¿qué dijo de ellos? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué dijo de ellos Esteban? No les tomes en cuenta este pecado. Punto, ahí está todo. No tenemos. ¿Quién eres tú? Romanos capítulo 13, para que juzgues al criado ajeno. El cristiano, hermanos, primero, mi marido es Cristo. Yo le tengo que decir a mi esposa o a mi marido, ¿sabes qué? Yo tengo otro que es más importante que tú. Primero siempre es Dios. Primero siempre es Dios.
y yo me tengo que ocupar de cómo voy a quedar bien con él. Y cuando mi pareja no me rinde, no me da lo que yo estoy esperando, tengo que pensar qué tengo que hacer para soportarlo, porque eso es lo que Dios quiere que yo haga. En ningún momento quiere que yo la condene. La voluntad de Dios es que todos se salven, todos. De nada sirve criticar, hermano, de nada, absolutamente de nada. Y eso es lo que está diciendo, arraigados y cimentados en el amor. Esa es una oración del apóstol Pablo. Porque la relación entre nosotros, ¿cómo vamos a buscar, hermanos, como meta estar tú y yo juntos enfrente de Cristo, si me caes mal, si estamos peleados tú y yo, si yo tengo mal concepto de ti, ¿verdad? Si no tengo ni las menores ganas de estar junto a ti, ¿de qué va a servir eso? Y Dios quiere que estemos en esa situación. Voy a tener que parar porque me levantó la mano aquí a Manuel Alejandro a interrumpir. Adelante. Me hiciste mucho acordar de ese, o sea, en qué momento nosotros nos sentimos con toda plenitud de felicidad y de gozo en nuestras casas, es teniendo una correcta relación con Dios y una correcta relación entre la familia, porque donde hay enemistad, pleito, contienda, a veces por esas son las razones que quizás no queremos llegar a casa. Amén. Ahora, fíjate cómo se arraiga uno, cómo se cimenta uno en el amor. Fíjate, el versículo 18 es tremendo, ¿eh? Porque fíjate lo que está diciendo. Para que ustedes o vosotros seáis capaces de comprender, comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo. ¿Qué te parece eso como meta? Fíjate la oración tan poderosa del apóstol Pablo para nosotros. Será posible que nosotros, mientras más conozcamos a fondo el amor de Cristo, el amor de Dios hacia nosotros, y lo podamos utilizar para relacionarnos unos con otros? Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla es la vida. Cómo nos añoramos vernos, para abrazarnos, para mirarnos la cara, para estar juntos, para llorar juntos de felicidad, porque nos amamos, en vez de estar pensando en todos los problemas de los demás, criticando a todos los demás. ¿Hay alguno que le gusta chismear? ¿Algún chismoso? A mí no me gusta el chisme, pero empieza uno a hablar. Y no voy a insultar a las mujeres, porque los hombres son más chismosos, ¿no? Igual, somos igual de chismosos que las mujeres. Pero eso no funciona, no, simplemente no sirve para nada. Hablar mal de una persona, del criado ajeno. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Dios es el que lo va a juzgar, Dios es el que va a decidir qué va a hacer con él. ¿Ok? Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esa es mi oración, que tú llegues a estar y a ser más profundamente, lo más cercano que puedas hacer, igual que Dios, igual que Jesús. ¿Y cuál es la recompensa? ¿Cuál es la meta a lograr? Aquí te vaya la meta espiritual, porque allá en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, vimos que nuestro gozo somos vosotros en frente a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí el versículo 20 nos dice una cosa que debía ser el versículo favorito de cada uno de nosotros, hermano. Este debía ser nuestro versículo favorito. Aquel que es poderoso, fíjate bien, conoce a Dios, conoce a Dios. Ora a Dios, Pablo, porque tú y yo nos demos cuenta quién es el poderoso y qué tan poderoso es. La supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer, mira lo que dice, todo, puede hacer todo, pero no más todo, mucho más abundantemente
de lo que sabemos pedir, de lo que pedimos. Fíjate bien lo que está diciendo. Mucho más abundantemente de lo que pedimos. Mira, si tú le pides a nuestro Dios vida eterna y felicidad, y te pones a imaginar qué va a ser, cómo va a ser el momento más feliz de tu vida que has tenido, y multiplícalo por infinito, y hazlo durar eternamente, no le llegan ni a la zapatilla a la felicidad que Dios te va a otorgar. Fíjate bien lo que te está diciendo, que te puede dar mucho más abundantemente de lo que pides o que llegas a entender. No importa lo que pienses, no importa lo que estés pensando, cuál será el momento más lindo, más maravilloso de tu vida, te va a ser mucho mejor que eso, y no por un instante, sino para siempre. Por otro lado, es al revés también, no te olvides. El castigo, por más pesado que pienses que puede ser, va a ser peor. ¿No? Va a ser peor. O sea, vale la pena buscar las cosas de Dios. Y dice aquí claramente, lo que pedimos entendemos según el poder que obra en nosotros. ¿Qué es lo que recibe Dios? Esto es la negación. Que a Él sea la gloria, ¿cierto? En la iglesia. Fíjate quién. Eso es otra cosa. ¿No? ¿Saben quién va a glorificar a Dios? Solamente la iglesia. Ahí es donde está. O sea, los muertos no pueden glorificar a Dios. No pueden hacer nada. No pueden contestar un celular. No pueden hacer nada. ¿Verdad? Pero Dios nos sacó de los mortales a la tierra de los vivientes. Salmo 116. Fíjate qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? A la tierra de los... No todos dormiremos, no nos moriremos, Señor, no dormiremos, dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, sino que en un instante, ¿verdad? Seremos transformados. 1 Corintios 15, 54. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Qué maravilla, ¿verdad? A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la oración. ¿Quieres tú que No yo se oye, esté tú. contigo? Yo esté contigo ahí. ¿Perdón? ¿Quieres tú que yo esté contigo ahí en la gloria, en la presencia de Dios, en una felicidad mucho más allá de lo que podemos comprender? Porque la gente no piensa así. Yo pienso, bueno, es que si yo llego al cielo y no está mi abuelito ahí, me voy a poner muy triste. Pero Dios me está diciendo, no te preocupes. ¿Verdad? Dios sabe cómo darnos a nosotros felicidad. Él sabe cómo hacerlo. ¿Cómo hacer? No, ni te lo imaginas. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Y tenemos que confiarás en Él, tendrás tu fe en Él. Le doy gracias a Dios por vosotros, por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor, por la constancia de vuestra esperanza. Amén. Comentarios, preguntas y terminamos por esto. Amén, varón. Ahí hay un versículo que a mí desde hace muchos años siempre me ha llamado la atención, y ese que estábamos estudiando, el verso 18, para que podáis comprender bien con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Cuando yo leí ese texto, y bueno, a mí que me gusta un poco el tema de ver las cosas así, a la física o al tema de la ciencia, y güey, yo decía, wow, qué increíble, ¿no? Como puede haber tanta, en matemática podrían ser 4 dimensiones, ¿no? Y entonces, claro, yo iba pidiéndole sabiduría a Dios y entendiendo todos estos versículos, y me llama la atención cómo Pablo se esmeró para explicar, no 4 principios, sino para explicar la vastidad, o sea, el alcance, la perfección del amor de Cristo, o sea, para que yo vaya mucho más allá de lo que mis ojos pueden percibir, que son 3 dimensiones, vete más allá, el apóstol Pablo me está llevando
a lo espiritual, a lo grande, a la perfección. Ese es el amor de Dios. Me gustó mucho que Dios y a través de vosotros estuviésemos estudiando hoy este texto. ¿Sí? ¿Qué más? Ahorita, buenas tardes, me estaba la revista pidiendo que hiciera un comentario a una alabanza que se llama ¿Qué gozo hay en mi alma hoy? Y es tan fácil de hacer un comentario a esta alabanza porque desde el mismo momento en que nosotros abrimos los ojos y tenemos la bendición de la vida, como decía usted, tenemos que estar vivos, pues todo lo que respire alabe al Señor y desde ese primer momento no solamente contar con la vida, sino contar con ese Dios maravilloso que desde el mismo momento en que enfrentamos la vida, la enfrentamos con tranquilidad, la enfrentamos con paz, porque incluso hasta en las mismas tribulaciones sabemos que son pasajeras y que esas se van a quedar aquí, pero que hay esa esperanza en los cielos maravillosa que es la que nos hace vivir todos los días agradecidos y nos hace vivir pues realmente con gozo. Porque tal vez el gozo no es solamente estar con una sonrisa, por lo menos vemos a la hermana Tiziana que tiene esos grandes dolores. Me pareció tan hermoso que ella ahora envió un canto, su letra y la voz y la letra era de ella, ¿verdad? Un canto compuesto por ella y ella dice que lo hacía en medio de todo lo que le produce la morfina. Y eso me pareció a mí súper maravilloso porque tener ese corazón, ¿verdad? Que ese corazón que alaba a Dios no va a depender en lo absolutamente. Ese corazón que es agradecido con Dios tampoco va a depender absolutamente del bienestar que podamos tener, sino que también ante las situaciones difíciles, también nos mantengamos agradecidos y nos mantengamos así como ella me dio ese ejemplo. Ella dice, nada me para, decía ella cuando le pregunté por ese canto. Y nada me para, aún con todo mi dolor y aún con todos los efectos de la morfina, yo sigo alabando al Señor. Y esa es la actitud, pues, ejemplar que debemos tener cada uno de nosotros, porque nosotros tal vez ni hacemos nada y eso que no nos duele nada. Y tenemos la comida, tenemos el techo, tenemos un carro, tenemos un trabajo. Sin embargo, de pronto se nos pasa el día sin ni siquiera decirle gracias, Señor. Gracias. Fidel, Bueno, Roberto, ¿este estudio termina acá o todavía en la semana que viene lo vamos a reforzar sobre la oración? Una pregunta. Creo que ya a partir de la semana que entra, no, la otra semana es cuando vamos a empezar Éxodo, ¿verdad? Pero Ya, ¿cuándo? ¿Esta que viene el próximo viernes o el otro arriba? el otro arriba, en 15 días. O sea, nos queda todavía una semana de oración. Un viernes más, pero si mi hermano desea hacerlo, si no, seguimos apoyando en otros estudios. Bueno, no, pero también si alguien más quiere hablar de oración, adelante. Sí, Pues, porque lo bueno de esto es, muchas veces tenemos dudas, ¿no? Dudas de cómo nosotros debemos orar, ¿no? Basándose en lo que es la parte bíblica, basándose cómo llega la oración a Dios, cuáles son o serían los pasos más importantes, basándose en qué, bueno, en qué es lo primero, qué es lo segundo, porque el Señor nos dejó un modelo de oración y ese modelo de oración, por supuesto, lleva unos términos específicos, pero cómo nosotros podríamos ampliar, que eso en nuestro conocimiento pueda ser eficaz y eficiente, como la oración del justo, ¿ok? Entonces, no sé si se puede ampliar un poco sobre ya el paso de esto, de esa oración
el ímpetu, la fe acompañado, todas estas cosas. Amén, varón. Ahí está. Son 24 lecciones, hermano. ¿La tiene? ¿La tiene? Sí, Ok. Seguimos. sí. Hay un texto que me hiciste acordar con el estudio, Roberto. Em, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga a cada uno según su obra, conducíos con reverencia todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabéis que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Estamos hablando de que si invocáis por Padre, o sea, nosotros estamos orando cada día y lo que, bueno, me reflexionó también un poco lo que dice Fidel. Que una vez hablaba que nosotros, por ejemplo, no, nos gusta, por ejemplo, llegamos de un día de trabajo, nos bañamos, nos perfumamos, ¿no? Nos gusta oler bien, pero ese olor grato que sube a la presencia de Dios, ese incienso que llega a la presencia de Dios actualmente, espiritualmente, son nuestras oraciones, Ujú, como lo describe el libro de Apocalipsis. ujú. Está el altar de Dios y están las oraciones como olor grato subiendo al mismísimo altar de Dios. Entonces, Ese es el sustituto, Alejandro, de hoy en día. Antes era esto del incienso y estas cosas. Ahora el sí, incienso de nuestro tiempo es la oración, la oración. Y sí, una de las cosas que tú estabas diciendo ahí es sobre la dirección de la oración, a quién va correcto, dirigida. correcto. Por eso que estaba hablándole, por eso que le estaba diciendo a hermano Roberto, que es muy bien, por lo menos estos principios básicos, reforzarlo. Pues muchas veces llegamos y lo que hacemos es directamente pedir. Y a veces le preguntamos a las personas, o sea, no, hermano, pero es que yo pido y no me responde Dios. ¿Estás pidiendo bien? ¿A quién le estás pidiendo? ¿Cómo está tu condición para pedir? No es mejor dar que recibir. Todo esto tiene esto tiene un encaje en la parte de la oración. Es importante, ¿no? Bueno, la oración que estudiamos hoy con Pablo, el propósito de la oración de Pablo es que se cumpla la voluntad de Dios y eso es lo que tenemos que nosotros meditar. Los apóstoles están orando para que se cumplan los propósitos y la voluntad de Dios, más no sus propios deseos o sus propias necesidades. Estamos hablando que eso es algo realmente importante. Hermanito Víctor Hugo. Sí, me adelantaste, hermanito Manuel. Sí, justamente hoy día entendí lo que dice hermano Roberto, que oramos para que se cumpla el plan de Dios, ¿no es cierto? Y también lo que dice aquí el hermanito también, ¿no? Así que continuemos más esto para entender la oración. Por ejemplo, siempre pedimos salud, trabajo y sabiduría, ¿no es cierto? Pero ¿cómo pedir eso? ¿Cómo pedir salud a Dios? ¿Ya? Según su plan de Dios en mi salud, digamos, ¿no ve? ¿Cómo pedir trabajo? ¿Ya? Para mí, pero que sea en plan de Dios. ¿Cómo pedir sabiduría? ¿No es cierto? Que me beneficie a mí, pero según su plan de Dios. Es decir, a veces nos falta, a mí me falta orar con esos propósitos, ¿no? Como dice alguna vez he leído que pedimos, pero no sabemos pedir, ¿no? Y eso sería también un poquito que nos vayan orientando cómo orar mejor. Amén. Víctor, me hiciste acordar de el salmo que dice que la suma de tu palabra es la verdad. Pienso que tomar en cuenta siempre toda la escritura. Por ejemplo, si voy a pedir por un trabajo es porque realmente entiendo de que soy proveedor de mi casa, de que tengo una responsabilidad como esposo, como padre de familia, tengo que velar por mis hijos, tengo que cuidar a mi esposa como vaso frágil, tratarla bien. O sea, realmente necesito orar a Dios por un trabajo porque deseo que mi familia esté conduciéndose en los caminos de Dios y un trabajo para que me acerque más a Dios, no un trabajo que me aleje. Yo inclusive le comentaba a la congregación y a mis hermanos que están aquí cerca, eh,
Si yo entiendo que un trabajo me va a separar de mi esposa, de mi familia, o aún mismo de la congregación, o de no dejar de congregarme por culpa de un trabajo, y quizá no poder estar en comunión con Dios por el trabajo, creo que debemos entender de que el propósito eterno de Dios es nuestra salvación y no que nos perdamos. Entonces, Dios siempre va a ser fiel, pero nosotros quizá en esas situaciones, quizás algunos hermanos lo han logrado, pero pienso que tenemos que tener cuidado en diferentes situaciones de nuestras vidas, de no poder estar arriesgándonos mucho. Quizás hay hombres muy firmes en cuanto a los negocios y ser hombres muy honestos, pero hay hombres muy frágiles en este tema. O quizás hay hombres muy firmes en cuanto estar muy fieles siempre en su matrimonio, tanto en la vista, tanto en lo físico, pero hay hombres que son muy débiles. Entonces, tener cuidado en qué territorio están. Esas son las oraciones, o sea, buscar la voluntad de Dios. Eso es lo que me está llevando el hermano a entender, tanto los comentarios de Roberto como Fidel y usted, hermanito Víctor Hugo. Hermano Iván. Bueno, yo siempre tengo algo que ordenó directamente nuestro Señor Jesucristo cuando mandó a predicar los 70. Les dijo que oraran, vayan, oren y vayan. Pero siempre lo combino con Efesios 6, especialmente 18 y 19. Y me parece que ahí es una vida de oración, o sea, pero lo que a mí me gusta es cuando dice que pidamos que nos dé palabra, nos dé denuedo para poder hablar. O sea, yo siento que es para que cuando estemos frente a una persona que le vamos a predicar el evangelio, podamos que él nos entienda. Porque el problema está que nosotros podemos hablar bonito, pero que haya comprensión de la otra parte. Y a mí me gustan mucho esos versículos, especialmente este de 18, de Efesios capítulo 6, versículo 9. Incluso el mismo, imagínense el apóstol Pablo, él les dice a los efesios allí, yo quiero que ustedes pidan por mí, o sea, que imagínense Pablo cómo hablaba, cómo él podía, y él pide oración, o sea, para ver la dimensión de la necesidad que tenemos de orar, no solo lo que queremos nosotros, sino lo que podamos nosotros pedirle a los hermanos que nos apoyen. Entonces es hacer un mundo de oración, donde varias personas estamos orando. Por ejemplo, yo siempre esto lo hago hincapié mucho en la iglesia. Entonces, ¿qué contactos tiene usted? Y me dice, tengo esto. Bueno, entonces vamos a orar por todos esto. Empezamos a unir qué necesidad tiene la persona donde vamos a ir a hablar. Entonces, porque, por ejemplo, en este capítulo de Lucas dice, vayan y sanen los enfermos. No lo podemos hacer nosotros, pero Cristo sí puede. Nosotros podemos pedir. Entonces, es que vamos combinando las cosas de manera que, ¿cómo es que necesitamos el apoyo de Jesucristo? Y la única forma que lo vamos a tener es por medio de la oración. Señor les bendiga, hermano. Amén, Alejandro, hermanito. otra cosita que es bueno aclarar allí. Por eso es que es bueno que sigamos, ¿no? Sigamos este tema. Porque si tiene tiene muchas aristas. Y, y una de las cosas importantes es la conducción de la oración con gratitud y arrepentimiento. Aparte de eso, el intercesor de la oración. Eso es importante analizarlo. Y el Espíritu Y Santo. con versículos bíblicos. Acuérdate que nadie va al Padre sino a través del Hijo. Y eso es muy común que nosotros no lo tomemos en cuenta cuando oramos. ¿Por qué no llega la oración? ¿Por qué no escucha? Ajá, pero tú estás utilizando el intercesor. Estás utilizando allí lo que Él te dejó plasmado. Porque ni siquiera nombramos a Jesús, ni siquiera ponemos a Jesús este, de conductor para que esa oración esté conducida aquí al Padre.
Entonces, esto es importante analizar un poco. Por lo menos debe ser mínimo 5 pasitos allí que tenemos nosotros que analizar. Mínimo. Ahí el Salmo 73, siempre me recuerdo de ti, Fidel, ese sermón que diste ahí en la Victoria. Dice el 73, verso 23, Salmos, con todo yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. O sea, David hace la voluntad de Dios porque se deja guiar por el consejo de Dios. Está leyendo, está estudiando, está escudriñando la palabra. Y después me recibirás en gloria. O sea, él tiene la esperanza de que lo va a recibir en su gloria. Fíjate cómo David está escuchando muy bien el consejo de Dios, se está dejando guiar por la mano derecha de Dios y él sabe que su esperanza es recibirlo en la gloria. Y se pregunta y dice, que es un canto que hacemos nosotros, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. O sea, esa es la voluntad de la oración. Yo deseo estar en los cielos. Yo soy peregrino en este mundo. Y mi carne, mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. O sea, un canto maravilloso y con mucha profundidad y entendimiento de la palabra. Más comentarios, preguntas, hermano. Estamos ya recta final, hermano Roberto Miranda. No sé si hay algo más que añadir. Yo estoy listo, hermano. Amén. Bueno, hermanito, vamos a detener aquí, vamos a pasar a la oración final.